Hemos estado en este tiempo hablando del mover de esta temporada de la iglesia. Y en esta temporada de la iglesia hemos visto que la iglesia, cuando digo la iglesia, cuando todos entienden que no estoy hablando de una denominación, estoy hablando de la iglesia del Señor, que se manifiesta donde dos o más se reúnen en su nombre, de gente que tiene claro el reino de Dios en su vida y se han convertido de vivir a un estilo de vida sin reglas ni límites y han entrado a una disciplina de reino, a una casa de Dios para establecer un orden en su vida que pueda ser cónsono con la palabra de Dios, para que Dios pueda actuar en su vida de acuerdo a todas las bendiciones que tiene ese libro para nuestras vidas. Y en este tiempo nosotros vemos que cada vez más en este tiempo se acelera el tiempo, valga la redundancia, para actuar, para exigirle a las comunidades de fe que actúen más de acuerdo a lo que dice la palabra. Y no solo eso, sino que uno ve que el Espíritu está moviendo los espíritus de la gente a buscar de eso. Usted ve que la gente como que está quiere más buscar de las cosas de Dios. Algunos caen en lugares donde no deben, otros donde deben, pero todo el mundo está como que sabe que tiene que hacer algo para esta temporada. Sabe que tiene que hacer algo con su vida. Sabe que tiene que hacer algo con su casa. Y en este tiempo Dios está exponiendo las iglesias a través de su Espíritu para que todos lleguen a una línea de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando nosotros nos alineamos a la palabra, la única forma de cada iglesia ser igual que la otra en términos del carácter de Dios es porque nos alineamos a una palabra que está siendo revelada por el Espíritu. El problema de las iglesias que no tienen al Espíritu de Dios, ¿cuántos saben que las hay? Se alinean a unos preceptos, se alinean a unas doctrinas que no necesariamente, aunque las diga la Biblia, están de acuerdo con la revelación que Dios tiene para la iglesia en este tiempo. Especialmente en este tiempo las iglesias proféticas, lo que nosotros llamamos iglesias proféticas, iglesias que saben buscar la presencia del Señor y la voz del Espíritu, en esta temporada son las más atacadas, porque posiblemente son las más que se desalinean de lo que está pasando en la sociedad. Yo creo que estamos en un tiempo de la reforma de la iglesia. La iglesia está reformando la iglesia. Estamos en un tiempo dirigidos por el Espíritu. Estamos en un tiempo donde los dones del Espíritu, los ministerios, son afinados por el carácter del Espíritu. Puede haber dones, puede haber ministerios, puede haber esas manifestaciones en medio de la iglesia, pero en este tiempo Dios las está organizando de acuerdo al carácter de Cristo, de acuerdo al carácter del Espíritu. Porque usted va a ver lugares donde se manifiestan ministerios, donde se manifiestan dones espirituales, pero no necesariamente están bajo un orden ni bíblico ni del Espíritu. Entonces la gente se deja llevar porque por casualidad en esos lugares la gente que se agrupa son gente que no son fervientes en la oración ni están buscando llenarse de la palabra. Y si usted está en un lugar que hablan torcido y usted no está comparando ese lugar con lo que dice la palabra y con lo que el Espíritu está haciendo, usted puede ser engañado aún en medio de una congregación. Yo creo que llegó el tiempo de la iglesia alinearse con lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y el Señor está afinando el carácter de la iglesia para de una vez por todas comenzar a invadir la tierra
con los dones y los ministerios de acuerdo a lo que Él tiene en mente. El problema con la iglesia es que ha tratado de tocar las cosas de Dios sin la mente de Dios. Pero yo le estoy diciendo que llegó el tiempo de la reforma de la iglesia y que el único que tiene el derecho legal de reformar la iglesia es el Espíritu. Amén. El Señor dejó en la tierra, mientras Él está sentado en el trono, esperando por nosotros, dejó se quedó Él, el Espíritu de Él, sobre la iglesia y sobre nosotros, viviendo en nosotros, para que tengamos la capacidad de reformar su cuerpo aquí en la tierra. Por lo tanto, ninguna iglesia que no busque la dirección del Espíritu y la palabra puede llegar y llamarse iglesia verdadera. La iglesia de la verdad, de la luz de la verdad, tiene que estar completamente sometida en este tiempo al Espíritu y a la palabra. Este es el tiempo del carácter del Espíritu. Este es el tiempo donde Dios comienza a sanar su cuerpo para manifestar un cuerpo que llame la atención. Y el cuerpo que va a llamar la atención no es por números ni por ruido, es por la salud de ese cuerpo. Yo no sé si ustedes van a los sitios y enseguida usted ve a una persona y usted la ve de lejos y enseguida usted sabe si esa persona, como que es un instinto que tenemos, usted sabe si esa persona está saludable o no. No importa la edad que tenga, usted sabe si es una persona saludable o no. Porque como que no tiene que ver el tiempo con la salud. Y usted ve una persona que tiene unas características, usted dice, pues esta persona es grande en tamaño, pesa bastante, pero yo lo miro y yo sé como que le pasa algo. Y otra persona a lo mejor no es tan grande, a lo mejor se ve flaco, pero usted lo mira y usted dice, esta persona está saludable. Yo creo que el cuerpo del Señor en este tiempo va a tomar esas características de salud que los de afuera van a notar cuál es el cuerpo saludable para ellos acercarse. Está llegando la hora donde la iglesia va a ser un faro de luz. Y un faro de luz alumbra y también dirige. La luz esparce, el faro dirige. La iglesia es un faro de luz. No solo va a alumbrar, sino que también va a dirigir. Y la gente va a llamarle, a la gente le va a llamar la atención los cuerpos saludables. En lugares donde está manifestándose o comenzándose a manifestar un cuerpo saludable, hay unas características y hay unas características de ciertos ataques. Hay unas características de esa salud que usted ve que son de Dios. Usted ve que pasan cosas en esas iglesias. La gente se sana. Usted ve que la gente vive en comunidades donde se buscan los unos a los otros. Usted ve que hay una organización, que los ministerios están funcionales, que las cosas que dice la Biblia, usted ve que comienzan a aparecer en medio de la congregación. Todo lo que dice la palabra como que comienza a organizarse en ese lugar de manifestación. Pero también hay unas características de ataques que se manifiestan en esos lugares donde se manifiestan poderes apostólicos y proféticos. Porque hay unos espíritus de alto nivel que se atreven a llegar a los lugares donde hay ese tipo de manifestación. Hay lugares en la tierra donde hay iglesias que los espíritus inmundos no necesitan ni llegar, porque ellos mismos se están autodestruyendo. Pero hay lugares en la iglesia, hay lugares en la tierra donde la iglesia tiene una capacidad de manifestación que es necesario que el mundo espiritual intervenga. El apóstol Pablo dijo, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus en las tinieblas, espíritus en los cielos del medio. Ustedes saben de eso. Y esos lugares, cuando están siendo tocados por una iglesia saludable, tienen que activarse y tienen agentes para activarse sobre ese tipo de iglesia. Pero el Espíritu lo permite porque sabe que ese tipo de iglesia tiene la capacidad de contraataque.
Las iglesias de este último tiempo tienen la capacidad de entender los tiempos y contraatacar los espíritus asignados para el último tiempo. Por muchos años la iglesia ha mencionado espíritus de alto rango, pero como que nunca se ha hecho una batalla organizada y dirigida para identificar, atacar y hacer que se quite de en medio ese tipo de espíritu. Yo quisiera tocar uno de esos espíritus que en este tiempo yo entiendo que se está manifestando de unas maneras bien fuertes por la falta de identificación del cuerpo de Cristo, y es el espíritu de Jezabel. Todas las iglesias apostólicas y proféticas pretenden entender la operación de ese espíritu y hacen ayunos, hacen guerras, hacen de todo. Pero usted ve que en la práctica la manifestación de ese espíritu continúa actuando en medio de esos cuerpos. Como que lo pueden identificar en unas áreas, pero no saben quitarlo de en medio para que deje de operar sobre una iglesia saludable. Y yo creo que en este tiempo de reforma de la iglesia del Señor, una de las batallas más grandes que vamos a tener, no estoy diciendo que aquí ya se venció, de que somos los monstruos de la avenida, estamos diciendo que estamos empezando, que hay iglesias de reino como esta, que están empezando a identificar los campos de batalla. Y yo creo que en este tiempo de reforma, uno de los primeros espíritus de alto nivel, de alto rango, que la iglesia va a tener que moverse en contra organizadamente, es el espíritu de Jezabel. Ustedes saben, aquí se ha hablado de Jezabel, no necesariamente es una mujer, es un espíritu que puede manifestarse a través de masculinidad o de feminidad, y es un espíritu que puede manifestarse en rangos de poder. No se ponga una imagen de ese espíritu, sino de identificar cuál es el carácter del espíritu de Jezabel en medio de la iglesia. Solamente estoy trayendo un abre boca, un pisco labis, un entremés, para que usted pueda desde hoy, cuando lea la palabra, comenzar a tratar de ver cuáles son las características que hay primero en su vida, en su casa y en la iglesia, que usted pueda estar quitando de en medio e identificando para hacer una operación que de verdad sea funcional para su vida, para su casa y para la iglesia. En este tiempo la sociedad posiblemente es el tiempo donde la operación de Jezabel a nivel de la tierra prende el orden de Dios. La palabra tiene un orden que no importa que su hogar no esté establecido de esa manera, usted tiene una forma de ubicarse dentro de ese patrón de carácter. A lo mejor usted no tiene esposo, pero sabe que la iglesia, que el Señor es tu marido. Y usted aprende eso en una iglesia saludable y sabe cómo trabajar bajo autoridad y bajo velo. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea que no necesariamente tiene que estar papá, mamá y los nenes para que usted pueda operar en una iglesia saludable. Porque la palabra tiene la manera de que usted funcione saludablemente, no importa cuál haya sido el castigo que usted haya recibido afuera del sistema del reino. Usted va a entrar en el sistema del reino y todas las cosas se van a organizar. La gente va a reconocer la iglesia por la madurez. La gente va a conocer la iglesia por el fruto. Te estoy hablando de los de afuera. No estoy hablando de la misma iglesia que posiblemente por cualquier cosa deja de ser simpático a la congregación tuya, sino a los de afuera que están viendo un carácter, que están viendo una manifestación de lo que es la iglesia. Los discípulos caminaban con Jesús. Cuando Jesús no estaba, la gente podía identificar cuáles eran discípulos de Jesús. Ellos andaban con un carácter, con unas características que la mayoría de la gente podía decir:
Este es de los de Jesús. Este caminaba con Jesús. Este estuvo con Jesús. ¿Cuántos me siguen? Porque hay unas características que se te van a pegar. La pastora en estos días les dio unas clases a un grupo de hombres de la casa, al ministerio de hombres de la casa, y ellos le pidieron el tema del retorno de Jesucristo, del tiempo del fin. Y entre las cosas que ella dijo, ella identificó dos cosas que usted las va a escuchar en la palabra, cuando la palabra en el Antiguo Testamento habla de aquel día. En aquel día, cuando la palabra habla de aquel día, está hablando del tiempo del fin. Está hablando de este día de Dios. En aquel día usted va a ver un montón de promesas y de manifestaciones que usted las puede procurar en este día, porque cuando la palabra dijo en aquel día, eran para este día. Mas sin embargo, hay también en la palabra el día postrero, el final del ayón, el final del siglo, que son las cosas que Dios tiene prometidas para después. Ahora nosotros estamos en aquel día. En aquel día se rompen los sellos de la revelación final, porque está cerca el día postrero, porque está cerca el día del fin, porque está cerca el fin del siglo. Usted tiene que entender que esto no es para siempre, que hay una transformación, que hay un final del tiempo para vivir en el Señor, con el Señor, en una forma eterna, donde el Señor vendrá a juzgar, dice la palabra, a los vivos y a los muertos. Nosotros tenemos que entender que los tiempos que vivimos en este día, en aquel día, en este día, nosotros no los entendemos. Y vemos seres queridos que se nos van de las manos porque en este día no entendemos unas cosas. Pero la palabra provee, como decía el apóstol Pablo, acerca de los que duermen primero. Yo no quiero que ustedes ignoren lo que está pasando. Y la palabra habla qué pasa con los que se van primero. Los que se van primero, si están en Cristo, en aquel día final, al final en el día postrero, en el fin del siglo, van a volver con el Señor a recibirnos a nosotros, los que hayamos quedado, si no hemos partido también. Usted tiene que asegurarse en la palabra del carácter del Espíritu. Usted no puede ver que las cosas se acaban si alguien duerme. Podemos llorar, podemos despedirnos, como cuando yo siempre digo esto: si usted va a un aeropuerto a despedir un ser querido, usted le da un llanteo, se pega del ciclón, se agaja de las paredes, porque sabe que esa persona se va de viaje y no sabe cuándo lo vuelve a ver. Eso pasa cuando uno de los nuestros duerme. Nos pegamos de la reja, brincamos, pataleamos, porque no sabemos cuándo lo volvemos a ver. Pero una cosa está segura: en el pasaje de nuestra línea aérea hay ida y vuelta. Que si se va primero, que si se... Mire, el diablo nos toma por asalto, y muchos de nosotros el Señor nos va a tomar por asalto. A los discípulos del Señor el diablo los tomó por asalto. ¿O usted cree que era justo que Pedro muriera cabeza para abajo colgando de una cruz invertida? Porque el diablo nos toma por asalto. Pero usted tiene que saber que en el otro lado, en el día postrero, hay un final donde toda la materia se descompone y comienza usted a vivir un Edén 100%. Usted tiene que saber esto. Que sí. Entonces la gente empieza a repetir y a repetir y a repetir: esto está malo, el fin del planeta, esto va a explotar en canto. O, mire, usted está en el reino. Usted tiene que saber que si alguien se duerme y pasa al otro lado, pasó al otro lado, pero está más vivo que usted. Hay un texto que dice que el Señor ama la muerte del que muere, porque para el Señor no hay muerte, hay un paso. Y si usted está al otro lado en el Señor, está más cerca de Él que usted. María sabía que su hijo se iba primero.
Ella vio morir su hijo de 33 años. Si hubiese tenido una vecina puertorriqueña, le hubiera dicho: no se supone que tuvieras eso, porque se supone que los hijos entierren a los padres. Olvídese de esas cosas. Vivimos en el tiempo del fin. Estamos en aquel día. Y muchas cosas van a suceder que usted no las entiende en el momento. Pero hay un texto que dice: lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Porque el carácter de Dios no depende de lo que tú entiendes ni de tu carácter. Usted tiene que captar eso. El carácter de Dios es como cuando usted tiene un papá y usted es un niño. Hay muchas cosas que usted quiere hacer que su papá le va a decir que no haga. Y cuando usted es niño, usted no sabe por qué se lo dijeron. Pero cuando es grande, usted se da cuenta que el papá tenía razón. Estamos en los días en que los sellos pueden romperse, abrirse. ¿Cuántos han leído en Apocalipsis que los sellos en el último tiempo comienzan a romperse? Si usted lee a Daniel, hay unas profecías para en aquel día. Y el Espíritu le dice a Daniel: sella esa palabra. Voy a parafrasear, después usted lo busca. Sella esa palabra, porque hasta el final de los días no se va a entender esa palabra, no se va a soltar esa palabra. Estoy parafraseando. Y la palabra fue sellada. Pero la palabra en este tiempo de Ayón que Dios está formando final para convertirse en el día postrero, es el tiempo de que los sellos se abran. En Daniel se mandaron a sellar. En Juan, Apocalipsis, se mandaron a soltar. Usted tiene que entender el tiempo que está viviendo. ¿Y qué es un sello? No piense en un sello con la cara de Washington en la esquina de un sobre. Un sello está guardando, vamos a ver lo contemporáneo a cuando se mencionó. Las cosas se escribían en rollos, en pergaminos. En rollos de ciertos papiros, de vegetales, de ciertas cosas vegetales y de cueros de animales. Y usted los escribía ahí con tinta. Y entonces la forma, usted no lo cerraba como un libro después de Gutenberg, que le entienda. Usted simplemente esa palabra la enrollaba. Y cada vez que la iba a leer, ¿qué tiene que hacer? Buscar el índice. No, mentira. Desenrollarla, abrirla. Pero cuando usted quería una palabra para que llegara a un emisario, usted quería una palabra que llegara a cierta persona o a cierto lugar y no quería que nadie en el camino la viera, la gente la sellaba, posiblemente con lacre. Hay una sustancia ahí que como un pegamento, y casi siempre después que la sellaban le ponían un anillo que identificaba al que sellaba esa palabra, ese pergamino, ese rollo. Y muchas veces solamente podía romper ese sello alguien que reconociera o tuviera la misma autoridad de ese anillo que ponchó y selló la palabra. La palabra del Señor dice en Apocalipsis que los ángeles y los ancianos se postraban y lloraban porque nadie tenía la capacidad de romper los sellos y abrir esa palabra. Y dice la palabra que cuando estaban en ese gemir buscando quién podía abrir esa palabra para aquel día, apareció un cordero como inmolado. Apareció una oveja degollada botando sangre. Y se paró y todos se postraron y dijeron que esa oveja degollada era la única digna de romper los sellos. En este tiempo
el Señor le dejó ver a Juan aquel día, el tiempo del fin. Y en este tiempo hay uno que está en ti, que tiene la autoridad de romper los sellos. Gente, el Espíritu está esperando la iglesia con la autoridad de romper los sellos y abrir los rollos. Usted va a ver revelaciones que nunca vio, cosas que nunca escuchó, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para este tiempo, porque esas cosas solo las verán los que pueden romper los sellos. Yo te invito a que tú seas parte de esa eclesía final, que pueda romper los sellos, que pueda combatir contra los espíritus de Jezabel. Los espíritus de Jezabel tienen características que están en la palabra. Pero si usted no conoce la palabra ni la voz del espíritu, Jezabel lo va a engañar y lo va a llevar a cosas que lo van a matar antes de tiempo y lo van a destruir. Los líderes de las iglesias son los primeros que tienen que saber quién es Jezabel, porque el engaño del pueblo se le va a reclamar a los líderes. Hay un montón de líderes dejando que la iglesia obedezca la voz de Jezabel. Hay un montón de iglesias que, como dice en Apocalipsis, están dejando que Jezabel les haga comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué bueno. Unos cuantos que la coacharon. No es que te haga postrar ante un ídolo, es que cosas que estaban pactadas para los ídolos, Jezabel se las hace comer sin que la gente se dé cuenta. Jezabel era una princesa, hija de un rey pagano, adorador de Baal, adorador de ¿cómo se llama el otro? De Leviatán, adoradora de cosas paganas y adoradora de Acera. Y llega al reino y lo primero que hace es que se establece en un lugar de privilegio. Jezabel conecta su espíritu. Escúchame, la única forma de Jezabel actuar en una iglesia es que haya espíritus de profecía. Jezabel no puede atacar donde no hay profecía. Por eso el Señor, el Espíritu, le dice a la iglesia de Tiatira que aborrece, que tolere a esa mujer que se llama profetisa. No es que sea mujer, ni que sea profetisa, es que ella se cuela en el espíritu de la profecía. Y la iglesia que pretende tener palabra profética tiene que saber que está expuesta a que Jezabel hable por medio de ella. Yo no. Esos documentos enviados a destinatarios están llegando a la iglesia de aquel día. Y la iglesia de aquel día tiene que tener un carácter para poder romper los sellos. La iglesia de aquel día tiene que saber con quién trabaja. La iglesia de aquel día tiene que saber que es rey y sacerdote, que gobierna y puede salvar a otro. Una de las características del sacerdote es que recibe a los que quieren arrepentirse y confesar. Te le dice a la gente, rey y sacerdote, amén, amén, amén. Una de las cosas que criticaban al Señor era cuando le decían, ¿cómo que tú tienes poder para perdonar pecados? Porque ellos sabían que cuando alguien se sanaba, el 99% de las veces era porque se le habían perdonado los pecados. Usted tiene una llave de tiempo. La llave de David no es una llave de cosas, es una llave de los tiempos. David abrió
la llave de los tiempos de la gracia en el tiempo de la ley. La llave de David es una llave que abre el tiempo. La llave de David, en el tiempo de David, abrió el tiempo de David. Pero la llave de David en este tiempo abre cosas futuras. Ay. La llave de David en aquel tiempo hizo cambios de templo. Ya no era el templo, era una carpa. Hizo cambios en el sacrificio. David comenzó a cantar y a decir que a Dios le gustaba más el sacrificio de la alabanza. Hizo cambios de instrumentos para la guerra. La gente le gusta cuando va a la guerra leer el salmo que dice: Él adiestra mis manos para la batalla. Pero las manos de David se adiestraron después de las batallas para alabar y bendecir al Señor y para escribir el Salmo 148 al 150. Diga la llave. Tus manos tienen que estar diestas en este tiempo para la batalla. La llave de David es para abrir el tiempo. Es un tiempo de una guerra nueva. Tienes que tomar los procesos como los tomó David. David supo que mientras estaba con el lobo y el león, se estaba preparando para Goliat. Pero cuando se preparó y tumbó a Goliat, se preparó para su guerra mayor, Saúl. El lobo y el león lo prepararon contra los gigantes. El gigante te prepara para la batalla de reino. El proceso de reinar conquistando es un proceso de matar gigantes. No es matar lobos y leones nada más. David se preparó para la estructura de Saúl sabiendo que él venía con una llave de tiempos. ¿Usted me está escuchando? La iglesia del Espíritu tiene la llave de David, la llave de este tiempo para soltar los rollos. Tiene la llave de este tiempo para entrar en las estructuras religiosas e imponer el espíritu del último día. No va a hacerlo con mollero. El carácter de David se pulió para bregar con Saúl en los pasos y el tiempo del espíritu. La estructura de Saúl es una estructura que estaba en el pueblo religioso, pero ya no tenía ningún poder. Y llega David con una llave y comienzan a pasar cosas en las guerras, cosas en el pueblo, cosas en todas las cosas. Comenzaban a pasar. Porque él venía con un proceso diferente, con una llave diferente. La estructura de Saúl ya no tenía poder. Nota, los que defienden estructuras antiguas como hizo Saúl, van a ver la unción de lo nuevo como una amenaza. Pero usted tiene que saber que una revelación antigua espera tiempos y procesos, como hizo David con Saúl. Usted está en el lado de acá. Usted tiene que saber que las revelaciones antiguas no son para ponerse bravos con ellas y bloquear lo que viene. Es para que eso le sirva como una plataforma de lanzamiento para lo que viene nuevo cuando usted abra lo que está detrás de esa llave. Estructuras nuevas. La unción de lo nuevo como una amenaza es para los religiosos, pero el Espíritu mueve lo nuevo a David en tiempos
de victoria en tiempos de conquista. Este tiempo, escúchame, tiene que prepararse. Tienes que prepararte. Alguien me habló algo que me acordó que no una sola vez me han dado esa palabra. Y es que veían gente llegando y saliendo, entrando y saliendo a este lugar con libretas y bolígrafos. Eso es profético, ¿verdad? Puede ser con un iPhone 11. Pero veían entrando y saliendo a este lugar gente con libretas y bolígrafos. Entraban, tomaban información y salían. Había un grupo afuera esperando, entraba, tomaba información y salía. No es otra cosa que lo que el Señor está haciendo con los tiempos de la iglesia en este tiempo. El Señor está preparando la iglesia con la capacidad de la palabra y del Espíritu. El Señor está buscando gente que se matricule de verdad en la universidad del Espíritu. Se acabó el tiempo de los oyentes. El oyente puede aprender una tarea, pero nunca recibe el diploma. Tú tienes que saber que Jezabel te quiere matar. Tú tienes que saber que Jezabel viene a socavar la autoridad puesta por Dios en los sistemas locales. Cualquiera que usted escuche quedándose en un lugar, pero hablando mal de las autoridades locales, es una manifestación de Jezabel. Cualquier iglesia que hable mal de su marido está siendo influenciada por Jezabel. Llegó el tiempo de matricularse para ejercer la carrera final. Y en este tiempo usted va a ver manifestaciones bien fuertes y posiblemente persecuciones. Es bien fácil hablar de las persecuciones en China, de las persecuciones en Rusia, en África, ver cómo matan a los cristianos, cómo los persiguen. Y usted dice, todavía quedan mártires, este año murieron tantos martirizados por causa del Señor. Y usted ve eso como cuando alguien habla de una tormenta tropical en Alaska. Pero está llegando el tiempo. ¿Usted no se ha dado cuenta que las esferas de poca gente con una influencia bien grande es porque tienen un respaldo de espíritus de alto nivel? No es por cantidad. La iglesia no tiene que votar, el reino ya ganó. Yo no sé si usted me entiende. Dios no está buscando quien vote por él. Dios está buscando quien le obedezca, porque el libro está hecho. Y este es el tiempo de que usted tiene que buscar en el libro cómo obedecer al reino donde usted vive. Llegó el momento. El espíritu de Jezabel no ataca las características, ataca la génesis, ataca el sexo del hombre, mutila al hombre, castra al hombre. Es un espíritu contra la autoridad. Y la autoridad Dios la representó muchas veces con el sexo, con género. En la casa Él puso un orden. En la iglesia Él puso un orden. Y usted no puede salirse de eso. Dios nos creó con diferencias emocionales y físicas. Y adaptó la palabra, adaptó la iglesia en un orden para que puedan ser ayuda idónea. Y la ayuda idónea no es uno encima y otro debajo. Es cooperando para que se dé el asunto como Dios quiere. En un orden. Deje de estar escuchando voces que hablan mal de la estructura de la iglesia y se ponen en acuerdo con las cosas que están pasando en los gobiernos.
Usted tiene que saber hablar y no tenerle miedo a los que hablan de política. Aprenda a pensar. Una de las cosas que el diablo le está quitando a la generación de este tiempo es el razonamiento analítico. Si tú crías un niño en un celular, se olvida de su contorno y aprende a bregar una máquina, pero no a pensar en su prójimo. Uno de los ataques del último tiempo jezabélicos es tomar el control y comprar la viña para sembrar lo que ella quiere. Hay una viña que tenía le mató la mente a Acab y hizo que comprara la viña para el beneficio de ella. Dios tiene una viña que no va a vender. ¿Cuántos están dispuestos a sembrar el vino de Dios en la viña de Dios?